un programa dedicado al pueblo de Dios, donde encontrarás el tesoro escondido en tu corazón y podrás junto a nosotros construir mejor el reino de Dios. Con ustedes, su anfitrión, José Antonio Mendoza, Reverendo Padre de la Iglesia Católica Apostólica Nacional Boliviana. Muy buenas tardes a todos los televidentes de AINE TV. Este es su programa Apocalipsis, nuevamente junto a ustedes para seguir hablando sobre los sacramentos, sobre lo que es la iglesia, en sí lo que es la vida eclesial. Ojalá hayan tenido un buen fin de semana junto a su familia, haber participado o haber compartido en familia las cosas lindas, las cosas bellas que nos da esta vida, y agradecer a Dios que nuevamente nos reúne junto a ustedes, junto a sus familiares, junto a todas las personas que ahora nos ven por AINE TV. Este es su programa Apocalipsis, deseándoles que empiecen una buena semana junto a Dios, junto a su familia. En este caso vamos a seguir como es costumbre, la lectura del día que nos alimenta espiritualmente, y esta lectura es tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 18 al 25, y la cual dice: mientras Jesús les estaba hablando, un jefe de los judíos llegó, se arrodilló ante él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones su mano sobre ella, volverá a la vida. Jesús se levantó y, acompañado de sus discípulos, se fue con él. Entonces una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre, se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de la capa, porque pensaba: tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Pero Jesús se dio la vuelta y vio a la mujer y le dijo: ánimo, hija, por tu fe has sido sanada. Y desde aquel mismo momento la mujer quedó sana. Cuando Jesús llegó a la casa del jefe de los judíos y vio que los músicos estaban preparados ya para el entierro y que la gente lloraba a gritos, les dijo: salgan de aquí, pues la muchacha no está muerta, sino dormida. La gente se rió, pero él los hizo salir. Luego entró y tomó a la muchacha de la mano, y ella se levantó. Y por toda aquella región corrió la noticia de lo que había pasado con Jesús. Palabra del Señor. Aquí vemos uno de los milagros, dos milagros de Jesús. Una mujer que se acerca a Jesús con derrame de sangre, en la cual vemos que en ese tiempo las mujeres con enfermedad eran hechas a un lado. O sea, dos situaciones distintas. Una mujer con derrames de sangre que pide ayuda porque es hecha a un lado por la sociedad judía. Y otro momento, una niña, hija de un judío, hija de un jefe de los judíos, un jefe de la sinagoga, o sea, en la cual se ve dos diferentes tiempos, si se puede decir así, dos situaciones diversas. Una mujer que pide ayuda y una niña que está
que ha muerto y su padre pide a Jesús que le haga un milagro. Creo que hay que resaltar la figura de la mujer con derrame de sangre, porque ella tiene la confianza, aunque no conoce personalmente a Jesús, de ir a su encuentro, pero no dice nada, sino hace un gesto, tocar el borde de su manto para que quede sana. Y como dice la Escritura, piensa que si yo, por lo menos tocando su manto, voy a quedar sana, voy a quedar salva. Y es lo que hace. Y Jesús, ¿qué es lo que hace? Es decir, lo que Jesús hace. No la increpa, sino no dice que yo te he sanado, solo dice tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Y quiero quedarme con esta figura de la mujer, porque la fe de la mujer es grande, no con palabras, sino con obras. Ella se acerca a Jesús sabiendo quién es Jesús, porque sabemos que ella ha escuchado que Jesús hace milagros, que Jesús va sanando, va pasando por los pueblos y va sanando. Y yo me quedo con esta figura de esta mujer. Quedémonos con esta figura de la mujer, esa mujer que sabe que Jesús está pasando a su lado y lo reconoce no como el Mesías, sino como una persona que viene de Dios. Y nosotros hagamos lo mismo, reconozcamos a Dios en nuestra vida, reconozcamos a ese Jesús que va pasando cada día en nuestra vida, no por lo que me hayan dicho, sino por lo que yo voy viviendo cada día con este Jesús. Dicho esto, nos vamos a un pequeño corte comercial y enseguida volvemos para seguir hablando de muchas cosas. Nos vamos a un corte comercial y enseguida volvemos. Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu Espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar
refrescar este seco corazón sediento de ti, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Gracias. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Nuevamente junto a ustedes en su programa Apocalipsis por Raini TV, darle la bienvenida al Padre José. Padre José, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido este fin de semana? Muy bien, Padre Reinaldo, un saludo siempre cordial. Y para ustedes también que nos siguen a través de este programa, pues un saludo cordial, muchas bendiciones para todos y todas. ¿Sí? Bueno, así comenzamos este nuevo bloque del programa, siempre con el entusiasmo y la alegría para seguir acompañándoles y ustedes también nos acompañen a través de la pantalla. Recordarles que el anterior lunes hablábamos o seguiremos hablando sobre el bautismo, ¿no, Padre? Ya que el anterior presentamos los signos aquí, el agua, el crisma, el óleo de los catecúmenos, la vestidura blanca, la vela, ¿no? Sí, sí. Y hemos hecho todo un recuento, todo esto, que cada uno, qué significado tiene. Sí, el significado de cada una de estas cosas. Y por supuesto, es para nosotros siempre un placer poder compartir con ustedes estas cosas que de repente ya las conocemos, sí. Pero es bueno también nuevamente de repente refrescar, recordar y por supuesto, ¿por qué no? Reforzar también nuestros conocimientos. Usted que ya ha sido padrino de bautizo, con seguridad ya sabe estas cosas, ¿no? Usted papá también lo propio, pero de repente está bien para los que no conocen, como los hijos, ahí están los hijos jóvenes que de repente recién están en el camino y entonces es bueno siempre y esto que sirva también para que en la familia se vaya construyendo precisamente el ser evangelizador también de parte de ustedes, ¿no? Que están ahí en casa. Sí, porque veíamos el anterior también que olvidamos nuestro día de bautismo, ¿no? Como hablábamos, sí, ¿se acuerdan? Sí. Que
yo nací tal fecha, pero ¿cuándo te bautizaste? Ya nadie se acuerda. Hacíamos también esas referencias. Sí, ¿se sí, acuerda, era la padre? invitación para que también todos ustedes puedan de repente ahí, ¿no? Averiguar qué fecha se ha bautizado, dónde se bautizó, y entonces era la invitación para que usted también muestre este interés, porque decíamos, lo más importante es saber cuándo has nacido ante la presencia de Dios, que es mucho más importante que el haber llegado a este mundo en un parto natural, por supuesto, pero este es un parto espiritual que te lleva hacia la vida eterna. Por eso la importancia que es un poco mayor a la llegada carnal a este mundo, Padre. Sí, porque como decíamos es muy importante, porque es un nacimiento, ¿no? a Dios en este sentido. Y lo que hoy vamos a hacer, Padre, es, en el anterior hablábamos de los gestos, de los símbolos, Sí, pero sí. ahora hablaremos de algo que es, yo creo, muy importante, las palabras que se dicen Sí, en el sacramento, ¿no? hasta aquí hemos visto un poquito todo aquello que se ve, ¿no? Estos signos precisamente que los hemos presentado, que usted que puede apreciar en el rito mismo del bautizo, pero también está aquello que no porque no se ve queda de lado, no, sino de repente a veces hasta no le prestamos atención porque estamos más observando los signos precisamente, preocupados más si vas a salir bien en el video o en la fotografía, y no es así. Entonces lo importante aquí es lo que también el sacerdote está pronunciando a nombre de Dios, Padre. Sí, porque sabemos que en la Sagrada Escritura, como en cualquier sacramento, la palabra que se dice y cómo se dice tiene su relevancia, ¿sí o no? Porque Sí. hemos visto los símbolos aquí, pero ahora es la palabra, porque la palabra tiene una esencia, ¿no? Por ejemplo, en las Escrituras, lo vamos a ver, ¿no? En otros temas, pero que la palabra tiene su fuerza. Tiene poder, y de eso todos somos conscientes. La palabra tiene el poder para construir y para destruir, y entonces esto es bien cierto. Por eso es que las palabras que también se vierten dentro del rito del bautizo son palabras que van a trascender en el tiempo. Es aquí que comenzamos precisamente por un aspecto interesante, porque se arranca, si bien se arranca dando la bienvenida al que va a ser bautizado, por supuesto al nuevo futuro miembro de la iglesia, sin embargo se le marca con uno de los signos más hermosos que tenemos los cristianos, que es la cruz, dándole la bienvenida. Seguido aquello, Padre, el sacerdote va a proceder a hacer el triple soplo. ¿Qué significa el triple soplo? Porque hemos visto que yo me remito mucho a las Escrituras, porque desde ahí también viene el soplo, un soplo querido, digamos, que ha dado el inicio a la iglesia, le ha dado el empujoncito, es el soplo del Espíritu Santo, ¿no, Padre? Sí, sí. Y entonces miren, cuando uno en el momento mismo de la concepción, que es en el momento que te están engendrando los papás, ¿no es cierto? Dios actúa, porque no son solo los dos, ahí está Dios presente también, por eso es algo hermoso y sagrado además que se tiene que cuidar. Y entonces en este momento es cuando nosotros decimos actúa el soplo de Dios, lo que conocemos como Ruaj, Padre. El Ruaj, ¿no? porque ese Ruaj que se ha manifestado en toda la historia de la salvación, Sí. en el Antiguo Testamento, desde la creación del mundo, con la manifestación de Dios en los profetas, en los reyes. O sea, el Ruaj de Dios siempre ha estado presente en la historia. Eso hay que tenerlo en claro. No se ha manifestado cada día, no se ha ido, no se ha perdido, sino que siempre está presente en la vida del hombre o del ser humano. Sí, y es así que justamente este rito tiene que ver con este recuerdo memorial, esta memoria histórica, esta memoria misma que hace referencia a la creación, porque usted recuerde bien, vámonos a Génesis. En el momento de la creación dice, Dios creó al hombre, ¿no?, del polvo de la tierra, y para que tenga vida, dice la Escritura,
sopló sobre en la nariz del del hombre y este tuvo vida. Y a esto hace referencia precisamente el triple soplo que el sacerdote hace en la criatura para que ésta reciba precisamente el insuflo del Señor y dador de vida, que ya lo dijo el Padre, el Espíritu Santo, ¿no? Y con unas palabras que son trascendentales. Espíritu inmundo, yo te conjuro para que nunca gobiernes en el alma de esta criatura de Dios. Es protección para toda tu vida. Entonces es importante por eso estas cosas que a veces no le damos importancia y que también muchos sacerdotes, hay que decirlo así, ya no lo realizan. Sí, porque solo es echarles el agua, darle la vela, todo, pero creo que como lo estamos diciendo ahora, tiene su significado, porque Sí. como lo decías, en el Génesis dice, sopló sobre la nariz, o sea, Dios nos da la vida, Dios nos está dando el ruá, o sea, el soplo de vida para que nosotros, y como lo decías, lo acabas de leer, nos está protegiendo y nos está bendiciendo, ¿no? Es muy claramente. Y como tú lo decías, Padre, esas prácticas ya no se hacen. Y yo creo que hay que rescatar este triple soplo, este triple, digamos, triple soplo de amor, porque Sí, es un y amor. a eso apunta precisamente, Padre, porque dice, para que guíe tus pasos, ¿no? Y los preceptos cristianos al cual eres llamado con el mayor mandato, ámense los unos a los otros. O sea, no hay cosa más maravillosa de que ya desde el principio empieces a vivir esta cristiandad, pero de una manera única, ¿verdad? Y así comenzamos, así comienza nuestra vida de fe. Y hay que tener en cuenta que esto es un rito hermoso, por eso es el primer sacramento, porque es Sí. que te está dando ese empujoncito para que tú lo vivas, ¿no? O sea, como lo decías, hacer esa mención, ámense los unos a los otros. O sea, es un soplo de vida que te da ese empujoncito para que tú ames a tu prójimo. Y hay que ver, claro, no esperando que los otros te amen, sino tú da ese primer paso, ¿no? O sea, como el enamoramiento. Exacto. O sea, buscar a la pareja para decir te quiero, te amo, lo que sea. Pero en este sentido es ese mandamiento de Dios, amar a tu prójimo, ¿no? Y eso es, creo, algo esencial. Y que por supuesto cambia siempre la vida. A ver, practiquen ustedes, hagan la prueba, vean las cosas, vean a las personas con amor y van a ver que van a empezar a cambiar y van a ser siempre diferentes en la vida. ¿Qué más podemos decir, Padre? ¿Qué otro signo de la palabra o de la voz de Dios? Porque esto hay que decirlo así, es voz de Dios, no es voz de un hombre simplemente, es voz de Dios. Sí. ¿Qué más podemos decir? Otro rito importante también que es y que va a quedar mella en la vida de la persona es la imposición de manos, ¿no? La imposición de manos que hace referencia justamente también a que el bautizado recibe la protección de Dios, ¿no? Reciba él la protección de Dios. Por eso en el momento de imponer las manos, el celebrante hace una oración donde dice: Dios Todopoderoso y Eterno, auxilia a este tu Hijo, ¿no? Para que siga siempre el camino del bien y de la bondad, de acuerdo con las enseñanzas que tú nos diste por Cristo nuestro Señor. Entonces, avala precisamente aquello que un padre paternal solamente puede hacer: proteger a sus hijos. Y hay que tener en cuenta algo, un padre, que en las culturas la imposición de manos también era lo mismo, ¿no? Sí. Porque
pero en sentido de que cuando la persona o uno de la familia iba a viajar o iba a salir de viaje largo, la imposición de manos era para pedir la protección, ya sea de Dios o ya sea de los dioses, pero tenía su significado como ahora, como lo está diciendo, la imposición para que seas un hombre de bien y para que te vaya bien en donde vayas o donde estés, ¿no? Sí. O sea, culturalmente también tiene su sentido esto de la imposición de las manos, ¿no? Sí, sí. Y ojo, que se entienda bien, esta imposición que se hace en el bautizo tiene que ver justamente con el tema de protección, porque es muy diferente a la imposición que se hace, por ejemplo, en el rito de ordenaciones sacerdotales. Sí, porque te están consagrando. Sí. O como dicen, la imposición para enviarte a una misión. Es diferente, como tú lo decías, de la ordenación sacerdotal como una imposición de manos para a una misión, ¿no? Sí. Esto es de protección. Protección. Bien. Entonces vamos viendo algunas cosas que de repente ya no se practican sensiblemente, pero que nosotros en la Iglesia Católica Apostólica Brasilera en Bolivia mantenemos estos ritos porque ustedes están viendo y están apreciando junto con nosotros que son ritos que trascienden en la vida y por supuesto tienen su importancia espiritual, Padre. Sí, porque espiritualmente tienen su importancia y lo triste, hay que decirlo así, que ya no se lo practica, porque Sí, eso sí. yo creo que tiene su relevancia, como lo anterior decíamos, un gesto que ya no se practica, poner al nuevo bautizado en el altar, por ejemplo, un sentido de víctima sacerdotal o víctima para el Señor, ¿no? Cosas que se han ido perdiendo o se han perdido en este caso, pero que, como lo dice, que la Iglesia Católica Apostólica Brasilera en Bolivia quiere recuperar y darle su significado, porque ¿por qué soplo? ¿Por qué la imposición? Es hacer vivir, no que el sacerdote o el padrino o la madrina o el papá viva su bautizo, sino el que se está bautizando viva su bautizo. ¿Es así o no, Padre? Sí, sí, sí. Y esto es importante porque solamente de esta manera nosotros empezamos a comprender lo que nos espera también en el futuro, ¿no? Y de qué manera usted, papá, también se preocupa justamente por estas cosas. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, es importante para nuestra vida. Vamos pasando de repente a otro signo interesante que tampoco ya no se lo practica mucho, aunque por ahí he visto algunos sacerdotes antiguitos que todavía usan este rito, aunque por algunas situaciones se ha suspendido este rito. Pero en la Iglesia Nacional nosotros todavía mantenemos, es la gustación de sal. Sí, porque y hay que ver y hay que tener en cuenta, como tú lo dices, hay sacerdotes antiguos con educación antigua en el sentido del sacerdocio. Hay familias también que recuerdan, porque ya preguntan también, ¿por qué ya no hacen los signos de la sal? Sí. Por la gustación de la sal. Antes el sacerdote nos ponía sal en la boca o en las manos mismas para nuestro bautismo, y es una cosa que un momento que la gente mismo recuerda. Sí, y bueno, no olvidemos que el Señor siempre dijo, sean ustedes luz del mundo y sal de la tierra, ¿no? La sal es un producto precisamente que sirve para degustar, para darle sabor a los alimentos, ¿no? Una comida sin la sal necesaria, pues es una comida insípida, fea, ¿no? En otras palabras, así claramente. Entonces, la sal le va a dar justamente ese sabor, es ese condimento que va a hacer de la comida más exquisita. Y esto es lo que más o menos nos pide también. Con este signo nos está diciendo que nosotros también de aquí en adelante seamos sal de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que seamos ese degustar, esa cosa rica, esa cosa agradable a los ojos de los demás. A esto precisamente se trata de apuntar, y si lo entendemos bien y usted se esfuerza por ser sal de la vida, felicidades, pero si usted es
En lugar de ser algo agradable, algo amargo, algo triste para el mundo, es hora de que reflexionar y de volver a reencontrarnos con nosotros mismos y hacer esto que el Señor nos pide, ser sal de la vida. O sea, no ser cristianos tristes, sería decir así, sino cristianos alegres, cristianos que emanan alegría, emanan fortaleza, todo esto, ¿no? Porque a veces, como tú dices, haciendo el ejemplo de la comida, cuando es sosa, no quieres ni probarla. Sí, es verdad. Es la verdad. O los niños, a ver, al menos, si la comida no está rica, no comen, ¿no es cierto? Es la verdad. No la comen. Entonces, tiene que ver con esto, y cierto, si usted es amargado, si usted conoce una persona triste, amargada, que siempre está molestando a los demás para perjudicar, es porque esa persona no ha conocido a Cristo. Y si se dan cuenta, eso es realmente triste, ¿no? El no conocer a Cristo y no practicar sus palabras en nuestra vida es realmente triste. Y entonces por eso es que nos invita precisamente ya desde el comienzo de nuestra vida cristiana a que nosotros seamos aquello, a ser este Cristo que es luz del mundo y sal de la vida, y que nos invita también a nosotros. Por eso en el momento mismo de hacer de esta persona sal de la vida, cuando se le coloca la sal en la boca, Padre, ¿no es verdad? Se le dice, pues recibe esta sal de la sabiduría, que sea en ti un estímulo para que alcances por la bondad, la justicia y la fraternidad, la felicidad en este mundo y después de él. Miren qué lindo, ¿no? Todo lo que acabamos de decir se resume precisamente en esta pequeña plegaria que se hace a nombre de el que está justamente recibiendo ser sal de la vida. O sea, ser justo, ser solidario, ser fraterno. Sí. O sea, cosas que nos ayudan a vivir y con los demás ser personas amables, personas amigables, cosa que el mismo Cristo enseñó, ¿verdad? Sí, es la verdad. Ser comunidad, ser iglesia, a eso nos está llamando también, porque, hermanos, nadie puede ser isla en la fe, nadie, absolutamente nadie, así que a esto estamos llamados. Somos seres humanos, somos seres sociales, automáticamente somos sociales, y en ese comprendido también la iglesia nos llama de la misma manera, y Cristo nos invita a que nosotros conformemos ese cuerpo místico. Muy bien, Padre. Entonces nos vamos a ir a una pequeña pausa para luego seguir hablando sobre este tema. Nos vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos para seguir hablando sobre las palabras, los gestos del bautismo. Así es, una pausa y ya volvemos. Santo, Santo, Santo. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos
Si tú eres nuestro amor, Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida, Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor. ¿Quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como tú? Nuestra carne débil, nuestro barro frágil. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida, Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor. ¿Quién como tú confía en la mecha que humea en nuestro interior? ¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza? Malherida y nuestros anhelos insaciables. ¿Quién como tú espera nuestro sí de amor? Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida, Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor. Iremos, si eres la vida y amor, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida, si eres la vida, si tú eres nuestro amor, Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Señor. Nuevamente junto a ustedes para seguir hablando sobre el bautismo. Ahora, Padre, hablemos sobre qué más podemos seguir hablando. Bueno, ¿Qué gestos o qué palabras? a ver, hay algo también que ciertamente muy pocos sacerdotes se animan,
pero que en nuestro ritual está y tiene que estar, o sea, no se lo puede sacar porque es un hecho importante y trascendental también, porque después, de ahí en adelante, toda nuestra vida es ese combate, ese gran combate, y esto precisamente nos precautela en la vida y en este combate. Porque necesitamos nosotros estar protegidos contra este ser, Padre. Sí, en sí, estar protegidos contra el demonio, ¿no? O sea, demonio. Sí, porque las fuerzas del diablo, estimados hermanos, están ahí siempre, están arremetiendo permanentemente, tratando siempre de hacerte caer, ¿no? De procurar nuestra caída. Entonces, bajo este comprendido, no queda otra cosa que recurrir también a ciertos modos de protección que la Iglesia también te otorga a nombre de Jesucristo. Y eso es el exorcismo, ¿no, Padre? Porque es algo que, como tú lo decías, el diablo está por ahí, el demonio te está rondando, te está tentando y necesitas la protección. Sí, mi abuelo decía, ¿no? Y tenía esa costumbre de decir, cuidado, el diablo nunca duerme. Y sí, es verdad, está siempre ahí en cualquier momento y en todo lugar. Y entonces hay la necesidad de esta protección. Y estamos hablando precisamente de este pequeño rito que, como digo, casi se ha perdido, ¿no? Es el rito del exorcismo, Padre. Sí, porque como hemos dicho, y lo vamos a volver a repetir cuantas veces sea, muchos ritos, muchos gestos en el bautismo se han perdido. Sí, y por ejemplo, lo que vamos a hablar ahora, el exorcismo, porque vamos a ver que hay dos exorcismos. Un exorcismo, primer exorcismo pidiendo protección y el segundo exorcismo que es más solemne, ¿no, Padre? Así es. Entonces, sí, hay un exorcismo mayor y un exorcismo menor. Hablemos del menor. Sí, mejor. sí, porque estamos hablando precisamente de este exorcismo que es propio del rito del bautizo. Entonces, este se divide en dos partes, ¿no? Hay una primera parte que se hace en el ritual, que es justamente el primer exorcismo, donde se dice unas palabras que van a justamente en protección, podríamos decir, Padre. A ver, mejor vayamos al ritual y veamos exactamente las palabras para que podamos entender con claridad. Las palabras dicen: y ustedes, espíritus diabólicos, no se atrevan nunca a profanar esta señal de la cruz que yo acabo de trazar sobre su frente por el mismo Cristo nuestro Señor. O sea, un exorcismo de protección, porque está pidiendo, no está diciendo salgan, sino cuidado con. Exacto, está cuidado con, ¿no? O sea, la palabra, cuidado con hacer de esta criatura, o sea, criatura en el sentido de templo de Dios, ¿no? Exacto, o sea, por eso dice, no se atrevan nunca a profanar esta señal. Y sí, va más o menos por ahí es la idea, Padre, sí, de que es la protección de este templo espiritual que somos, ¿no? A no profanar precisamente, a no hacerle tantas bacanas que ahora le hacen al cuerpo, que de tantas formas estropeamos este templo que es maravilloso. Sí, porque como hemos escuchado, pide la protección contra toda clase de tentaciones, sabiendo que nosotros tenemos una conciencia en la cual debemos regirnos, ¿no? Sí. O sea, porque también hay que tener en cuenta que quien hace que estos espíritus diabólicos, como lo dicen, vengan hacia nosotros es uno mismo. Sí. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y eso, como nos dice, somos templos vivos porque por la señal dada de la cruz que nos protege. Y luego se pasa a una segunda parte del exorcismo, ¿no? Y este exorcismo va dirigido un poco más, digamos así, es un poco más radical, más profundo.
de advertencia directa a aquel que nos daña tanto. Al demonio o al diablo, como quieran llamarlo, ¿no? Sí, y atentos, dice, yo te conjuro, y es imprecativo, yo te conjuro, espíritu inmundo, en nombre de Dios, Padre Todopoderoso, y en nombre de Jesucristo, Hijo suyo y Señor nuestro, y por la fuerza del Espíritu Santo, que te alejes de esta criatura, que es imagen de Dios, y al cual nuestro Señor se ha dignado llamar a su santo templo, para hacerlo templo vivo, y para que habite en el Espíritu Santo por el mismo Jesucristo nuestro Señor. O sea, ya es más fuerte, ¿no? Y hay que resaltar algo. Yo voy a resaltar dos cosas, Padre. Sí. Primeramente, la invocación a la Santísima Trinidad, Sí, Padre, sí. Hijo, Espíritu Santo. Y la voz de la palabra en sentido de yo te conjuro. Esas dos partes. La Santísima Trinidad y el sacerdote como ministro del Señor, que dice yo te conjuro, o sea, la palabra tiene fuerza. Poder. Además, ahí lo que resalta es el ministerio sacerdotal propio, porque al recibir este ministerio, bueno, también se recibe el poder mismo de Cristo, y en nombre de ese poder es que, con esa autoridad, es que precisamente el sacerdote le dice al mismo diablo, yo te conjuro, espíritu inmundo, en nombre de Dios. Y otro templo, aquí ya es más directamente, en el primer exorcismo dice la cruz, ¿no? Sí. Ahora dice el templo vivo, esta criatura como templo vivo de Dios, o sea, Dios habita en Exacto. en esta persona o en este niño, en esta mujer que está bautizada. Y que así se tiene que entender, ¿no? Cuando Jesús hacía referencia a que yo construiré el templo en 3 días, estaba haciendo referencia, Padre, a no otra cosa que su propio cuerpo, ¿verdad? Sí. Y no lo entendieron así. Los judíos. Y a veces no entendemos de esa manera. Sin embargo, se hace referencia precisamente a esto que somos, a esta materia, a este cuerpo, que también es algo exclusivo para Dios. Y hay que tenerlo en cuenta, señores televidentes, porque a veces cuando hablamos, ¿dónde es el templo vivo de Dios? La parroquia o otro lugar de oración, pero a veces estamos hablando de nosotros mismos como bautizados, y a veces no se tiene ese sentido de pertenencia a Dios, porque según la oración que acabas de decir, como templo vivo de Dios, porque ya es de Dios. Claro, ¿y por qué es templo? Porque precisamente el Espíritu de vida, el Espíritu Santo, radica en el interior tuyo. No olvidemos el signo anterior, del cual hablamos casi al principio, ¿verdad? Sí. Que es el ruaj, el soplo de Dios. Es como cuando agarramos un globo, ¿cierto? Agarramos el globo, soplamos el globo, lo amarramos. ¿Qué contiene ese globo de ti? Tu soplo, tu aire de tus pulmones. Claro, parte de ti está ahí, ¿sí o no? Eso sí. Sí, es lo mismo para Dios. Él insufla en tu interior parte de su espíritu para que tú vivas y Él habite ahí. A esto hace referencia el templo de Dios. O sea, qué cosa más linda, qué cosa más maravillosa que nos está regalando precisamente el sacramento del bautismo, ya en esta idea graficada de esta manera, pero que a veces nosotros no respetamos y hacemos tontera y media con nuestro cuerpo. Sí, hay que tener en cuenta como templos vivos de Dios, o sea, cuida tu cuerpo, cuida tu espíritu, cuida en sí tu alma también, porque todo esto es de Dios, ¿no? Exacto. Y ahí es donde tenemos que llegar, porque mira, muchas veces tú le haces tatuajes a tu cuerpo, ¿no? Te pones piercings, te haces muchas cosas, te cortas de una manera y demás. Pero ese cuerpo que estás maltratando, al cual lo estás desfigurando, ni siquiera es tuyo.
Ni siquiera es tuyo, hermano, hermana. No te pertenece, le pertenece a Dios, es propiedad de Dios. Y tú estás maltratando una propiedad que es exclusiva de Dios. Entonces, la cosa va más allá. A esto nos más o menos nos lleva a descender estas cosas que estamos viendo y que son completamente evangélicas, que las encontramos precisamente plasmadas en los evangelios. Ejemplo más grande, justamente es esto lo que dice Cristo, ¿no? Que acabamos de decirlo ya hace rato. Yo edificaré nuevamente este templo en 3 días. Bueno, Padre, nos están pidiendo la pausa. Sí, vamos sí. a seguir hablando. Creo que queda un poco más algo sobre los gestos y las palabras. Sí. Bueno, enseguida volvemos, amables televidentes. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida volvemos. Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón,
sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Hazlo. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Nuevamente junto a ustedes para seguir hablando sobre el bautismo, sobre las palabras que dentro del rito del sacramento del bautismo son muy importantes. Hemos hablado sobre la imposición de manos, sobre la gustación de la sal, sobre el primer exorcismo, el segundo exorcismo. Padre José, ¿qué más podemos seguir hablando? Tendríamos que irnos precisamente traigamos a nuestra mente la imagen de Jesús. En aquel momento en el cual precisamente se encuentra con un ciego, en algunas ocasiones con un sordo, en otras ocasiones con mudos. Y en algunas de estas ocasiones Jesús lo que suele hacer es mojar un poco de tierra, ¿no?, con su saliva, pasarlo precisamente por el lugar afectado, y lo que él decía era Éfeta, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? ábrete, Ábrete. ábrete. Y entonces el ciego podía ver, el sordo podía escuchar, el mudo podía hablar. Y esto que es tan especial, ha sido tan especial para estas personas que han encontrado en Jesús la solución a su dificultad, también la encontramos en el bautizo, Padre. Sí, porque es otro gesto, otra palabra que, como lo estabas explicando con los ejemplos del Evangelio, es algo fuerte, porque el enfermo, si se puede decir así, o el discapacitado, perdón si suena mal la palabra, que busca la ayuda en Jesús, con esta palabra recupera la vida, o sea, recupera. Persona que no oye, persona que no habla, persona que no ve, con este ábrete, el Señor le da una nueva oportunidad de vivir. Así es, y precisamente va en ese sentido. Es otro rito más que Jesús también lo utiliza, ¿no?, que va en protección, digámoslo más claramente, en sanación, ¿no? Es un signo de sanación, y entonces que también ya se confiere al bautizado, ¿no?, este signo de sanación para futuro, ¿no?, para futuro. Entonces mira, ¿cómo es que el Señor ya desde el principio te está preparando para muchas cosas en tu vida? Y este Éfeta, ¿no?, tiene que ver justamente con esto, que para que puedas ver con mayor claridad la luz del mundo, que es Cristo, ¿no?, para que puedas escuchar, oír con claridad la palabra, mascullarla, transmitirla, pero no solo de palabras, sino también de vida. Entonces, como nos damos cuenta, son cosas que trascienden a nuestro existir, y que sin embargo desde lo alto, desde aquello lo alto, ya te está viniendo precisamente a ti, y se te prepara para la vida.
Qué maravilla, ¿sí o no, Padre? Sí, porque son signos, como tú dices, ver la realidad, ver la luz de Dios y la boca, o sea, proclamar su palabra, anunciar su palabra, o sea, signos que nos hacen en sí para estar dando testimonio de nuestra vida cristiana, ¿no? O sea, cada día, cada instante, o sea, no es solo mirar la creación de Dios, sino también denunciar algo que vaya en contra de esta creación, ¿no, Padre? Sí, Porque sí. Por eso en el momento que se te está ungiendo también, ¿se acuerdan lo que decíamos? ¿No? Para que seas sacerdote, profeta y rey. y rey. Entonces, esto es para que lo vivas. El sacerdocio no es otra cosa que servicio, Padre. Sí, es un servicio que lo das gratis. O sea, que Exacto. como dicen, lo que has recibido gratis, dalo gratis. Dalo gratis. No es en el sentido del rey que impone. que impone y que se hace servir, se sirve de los demás. No, al contrario, se invierte precisamente ahí las cosas y es el rey que va a servir a los demás, ¿sí? Entonces, sacerdocio también en el sentido de que tú ya desde este momento mismo estás formando parte ya de un gran culto para tu vida futura, ¿no? Y el ser profético, que es lo que estaba hablando el Padre, donde uno está obligado a ir siempre de frente con la verdad, Denunciar. ¿no? Denunciando las irregularidades, las injusticias, la mentira. Entonces son estas cosas que justamente nos preparan para la vida esta que tenemos aquí y por supuesto nos va a llevar hacia el mundo futuro. Entonces, ¿qué más, Padre, podemos decir? Ya hemos hablado ahora del Efetá, o sea, ábrete al mundo como criatura de Dios. ¿Qué es otro signo? Si otro el gesto? bautizado, Padre, es adulto, va a poder responder conscientemente. Pero si el bautizado es un niño, un bebé, van a responder a nombre de él los papás, ¿no? Los papás y los padrinos, por supuesto. Y estamos hablando de las renuncias, ¿no? Es cuando todos estamos llamados a renunciar siempre al mal, ¿no? Entonces el celebrante pregunta, ¿renuncias a Satanás? Y la persona que tiene que responder conscientemente, Sí. en este sentido, como tú lo dices, si es el niño, su padrino, su papá dirá, sí, renuncia, o no, Exacto. sí, renuncio, Sí, sí, sí. porque está hablando a nombre de su hijo, de su hija, de su ahijada o ahijado. Exacto. Luego viene otra pregunta y dice, ¿renuncias al pecado para vivir en libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio, No, es la palabra. al pecado. Y luego también se dirá, ¿renuncias a los engaños del demonio para no ser esclavo del pecado? Sí, renuncio. Sí, renuncio. Entonces, esta es una fórmula chiquitita, hay fórmulas mucho más grandes, ¿no? Entonces, por el tiempo, justamente, nosotros estamos tomando esta fórmula chiquitita para que usted ya se dé cuenta. Usted de cuando esté ahí en el bautizo y de repente escuche estas palabras, ya sabe que estamos hablando del momento de las renuncias, ¿no? ¿Y hay algo más ahora para terminar, Padre, o estar un poco, es una palabra clave, o es un signo clave, Sí, una palabra clave que nos dice, aquí hermano, o aquí hermana, estás bautizado? Es la cúspide justamente Eso. de la celebración, El culmen, ¿no? se La puede cúspide del rito, que es el momento mismo en que ya te prepara el sacerdote para que nazcas de nuevo. Son estas palabras poderosísimas que se dice sobre el bautizado, ¿no? El celebrante agarra agua, vacía sobre la cabeza y dice, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese mandato lo encontramos justo antes, cuando Jesús sube al cielo, cuando da su mandato a sus discípulos, cuando les dice, vayan por el mundo y bauticen a la gente en el nombre, como usted le decía, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
O sea, palabras, para mí, claves del sacramento. Lo más poderoso que podemos escuchar, ¿no es cierto? Ergo te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Qué cosa más maravillosa. Y a partir de esta palabra naces A la vida del mundo futuro, la vida a los ojos de Dios. vida Te eterna. haces hijo de Dios y miembro nuevo de la iglesia. Y un miembro que debe trabajar, como dices, miembro de la iglesia, pero también miembro que debe trabajar por la iglesia de Dios. O sea, no está a decir, ya estoy bautizado, ahora esperaré el otro sacramento, no, Padre, sino que te invita a caminar con la iglesia, como lo decíamos. ¿Ya es esa persona templo vivo de Dios? Sí. Y entonces, por eso aquí es importante que ustedes, papás, que hacen bautizar a los hijos pequeños, cumplan este rol. El hogar es justamente aquello que donde repercute todo lo nuevo para el inocente. Lo mejor viene de ustedes. Ustedes son los primeros que van a encender ese gusto por la vida espiritual, ¿no? Por eso se le llama al hogar iglesia doméstica, ¿no? Entonces, más que nosotros, son ustedes. Y ustedes tienen la misión, además. Eso lo vamos a ver en el matrimonio, cómo ustedes se comprometen y a veces se olvidan, ¿sí? Entonces, esto es a poner en práctica todas estas cosas, a recordar y a practicar de nuevo. Si usted de repente se les ha ido muchas de estas cosas, bueno, hemos querido pasar nuevamente e iluminar nuevamente nuestra vida espiritual. Sí, como lo dice el Padre, hemos querido ver los gestos, los símbolos, las palabras del sacramento del bautismo, en sí qué es el bautismo, en qué nos ayuda. Vamos a seguir la próxima semana ya, Padre, con otro sacramento que es también de la iniciación cristiana. Sí, sí. Que lo vamos a ver el próximo lunes, perdón. Sí, así rapidito, bien rapidito. Dice, el bautizo es hacer nuevas todas las cosas, nos dicen por ahí. También nos están diciendo, el bautizo nos libera del pecado original. De ese tema estaremos hablando, le dedicaremos un programa entero al pecado original. Bueno, nos saludan, nos están saludando, nos desean también felicidades, ¿no? Muy bien, sobre el soplo de la vida, dice, ¿no? Están tocando el tema del bautismo, sí, estamos tocando el tema del bautismo. Bueno, así nos están escribiendo y nos están haciendo llegar también sus comentarios. Entonces, a todos ustedes que nos están siguiendo al vivo en este momento, pues un saludo cordial para ustedes, y que nos acompañe siempre, Entonces, permanentemente. Padre, ¿tiene algunos saludos para...? Sí. A ver, el día de ayer, el Padre Abdón de Cochabamba, de nuestra Iglesia Nacional, estaba de cumpleaños, pues entonces desde aquí le mandamos un saludo cordial y un feliz cumpleaños para usted, Padre Abdón. Pues un abrazo fuerte, ya hasta allá, entonces a la yachta, pásela bien siempre en compañía de los suyos, ¿sí? Por otro lado, también estuvimos celebrando el día sábado 74 años de vida de la Iglesia Católica Apostólica Brasilera. Sí, fue nuestro aniversario 74. Se ha vivido este aniversario en todo el mundo. Todas las iglesias nacionales nos hemos unido en esta fecha para justamente agradecer a Dios por esta gracia y pedirle que siga fortaleciendo nuestra iglesia. Y por último, hoy arrancó ya la jornada del encuentro mundial de obispos, sacerdotes y diáconos en Brasil, Padre. Sí, hoy empezó el concilio en donde se van a tomar muchas determinaciones acerca de la iglesia, su caminar
pastoral, espiritual y eclesial sobre todo, ¿no? Sí, estaremos haciendo un seguimiento también. Ya tenemos nuestro enviado allá que ya nos estará haciendo llegar seguramente también de repente por ahí alguna nota, y un saludo para todos los obispos que llegan de todas partes del mundo a nuestro hermano y vecino país Brasil. Sí, entonces agradecerles a todos ustedes por habernos escuchado, habernos visto por en este programa Apocalipsis. Hemos querido y estamos aunando muchos temas, ¿no, Padre? Para más adelante agradecerles su atención, también su comprensión y desearles que esta semana que empieza sea de bendición, de gracia para todos ustedes y sus familias. Por mi parte, soy el Padre Reinaldo, me despido deseándoles una buena jornada, un resto de jornada que queda de bendiciones y una semana que Dios los bendiga hasta el día miércoles. Y una vez más, no se olvide, tenga confianza en Dios, en nuestro Señor Jesucristo y en el Santo Espíritu, porque de esto nos hablaba la palabra. Confianza, solo ten confianza y tu fe te hará salvo, nos dice Él. Un saludo cordial para todos ustedes. Padre José Mendoza, sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Nacional Boliviana. Que Dios, uno y trino, los bendiga. Esta fue una producción de Hammer Producciones, Iglesia Católica Apostólica Nacional Boliviana. Jesucristo, yo estoy aquí. Jesucristo, yo estoy aquí.